Aleluya. Señor, gracias. Gracias por este tiempo único, histórico que nos toca vivir. Señor, como nunca antes, Señor, ni nuestros padres ni nuestros abuelos vivieron en un mundo tan sacudido, tan conmovido, tan vulnerable. Señor, nosotros queremos entender tus tiempos. Queremos, Señor, responder a tu diseño, a tus planes. Queremos escuchar tu voz, lo que vos esperás para cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, envía tu palabra, Señor, envía tu palabra. Esa palabra que viene de tu trono a nuestro corazón. Esa palabra que no solamente trae conocimiento, sino que produce revelación, se mete, se encarna en nuestra vida y todo lo llena, todo lo transforma, todo le da sentido. Envía tu palabra, Señor, la que viene con nuestro nombre y apellido. Ahí donde estás, decirle, te abro mi corazón. Decirle al Señor, te abro mi corazón. Ahí dale un poquito más fuerte, a ver, te abro mi corazón. Recibo tu palabra. Mi corazón está abierto. Háblame, Señor. Recibo tu palabra con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor por su palabra? Decile con barbijo de por medio, decile a alguien que tenga cerca, así decile, Dios tiene una palabra para vos. Animalo a alguien que tenga cerca, hay una palabra de Dios para tu vida. Aleluya. Podemos tomar nuestro lugar. Pablo me compartió el sentir que el Señor puso en sus corazones sobre este tema de la iglesia que viene. Y está en línea con lo que el Señor está hablando a muchos de nosotros. Entender el tiempo que estamos viviendo para saber en qué dirección caminar. Como ese GPS del Espíritu Santo. Para no dar vueltas en nuestra vida. En un mundo, y no solo Argentina, yo vengo ahora de Venezuela, de Brasil y de otros lugares, de Estados Unidos, y la verdad es que hay una incertidumbre. Nadie puede asegurar qué va a pasar el mes que viene. Aún los países más poderosos, los gobernantes más encumbrados, las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, dicen posiblemente, estimamos que, creemos, quizás, probablemente, pero nadie puede dar certezas. Así que todo esto atraviesa los sistemas educativos, las estructuras laborales, las economías, los planes. Y nadie puede decir, mira, voy a ir a predicar o a hacer tal trabajo en tal provincia, porque no sabes si vas a poder entrar y tampoco sabes si vas a poder salir. Así que todo nuestro sistema, todo nuestro mundo está en una completa incertidumbre y en un pleno estado de vulnerabilidad. Nadie te puede asegurar nada. Por eso, qué mejor que aferrarnos de la única roca eterna que es nuestro Señor. Amén. Así que mira, aquí tengo mucho que quiero compartir. Voy a ver cómo puedo hacer lo más posible. Pero quiero animarte porque este es un tiempo, este abuelo de 61 años que está acá, yo estoy tan desafiado, tan expectante por todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo, cosas que ojo no vio,
cosas que oído no oyó, que ni siquiera subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros que le amamos al Señor. Amén. Así que quiero hablarte de esta, o comenzar a hablar de esta iglesia que viene. Primera declaración, y gracias, yo mandé último momento algunas cosas para proyectar ahí, les queda a ustedes, así que Pablo, si después lo querés, a todos los presentes lo quieren tener, está muy bien la presentación, los PowerPoint. Primera declaración, los cambios tecnológicos, políticos, científicos y económicos no están separados de la agenda de Dios, para mi vida, para la vida de la iglesia, para la vida de las naciones. Los cambios tecnológicos, los cambios políticos, los cambios económicos y tecnológicos no están separados, no están desconectados. No es que la voluntad de Dios pasa por un lado, los proyectos de Dios van por un lado, la soberanía de Dios va por un lado y totalmente desconectado acá es lo que pasa en el mundo. Todo lo que está pasando, estos sacudones en el mundo, nos están indicando que el viento viene de un lugar y va para otro lugar. Nos están indicando, nos están poniendo un termómetro, nos están dando indicios de que Dios tiene algo más grande de aquello grande que está sucediendo en el mundo. Entre los años 1939 a 1945 sucedió una de las enormes catástrofes de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. 6 años y un día. Produjo no los casi 3 millones de muertos que tenemos por la pandemia en el mundo, produjo más de 70 millones de muertos. Y si uno cuenta las implicancias de la guerra en el sudeste asiático o en Japón, algunos calculan que llegó hasta 90 millones de muertos para 1945. Esto fue trágico. Una generación, después que volvieron de la guerra, una generación comenzó a descubrir el mundo. Muchos de los que venían de sus pueblitos, de Estados Unidos y algunos lugares de Europa, fueron enviados por sus ejércitos a otras naciones y volvieron con otra mirada del mundo. El mundo, después de la guerra, se les abrió. Y miren qué interesante, en medio de algo tan traumático como fue la Segunda Guerra Mundial, a partir de, después de, conectado con la Segunda Guerra Mundial, surgen los movimientos evangelísticos y misioneros más poderosos de los últimos 100 y algo de años. Y había, claro, imagínense toda una generación que había vivido la guerra, comienza otro tipo de guerra. Para 1947 a 1991 se denominó ese tiempo el de la Guerra Fría. Y ahí aparecen un montón de programas y películas ligadas a la guerra, al patriotismo. Pero entre esos programas, uno de los que aparece, que era uno de mis preferidos, era el Superagente 86, ¿no? Y era Maxwell Max, algo así. De la lucha contra el recontraespionaje. Y era la lucha entre dos organizaciones. Buscarlo en un canal de estos de Volver o alguno de estos. Eran dos organizaciones. Los buenos se llamaban Control. Mirá qué significativo. Tenían todo controlado. Y los malos, que eran los comunistas, rusos, todo, se llamaba Caos, la organización, ¿no? Así que eran todo el espionaje. Todo eso sucede a partir de 1949, una guerra que ya no era con cañones, ya no era con aviones, ya no era con ametralladoras, era una guerra ideológica, como la que estamos viviendo en este tiempo otra vez. Era una guerra escondida, una guerra cultural. Por eso las campañas publicitarias en pro de un régimen, de un gobierno o de otro, eran fuertísimos. Era cómo minar la cabeza de tu enemigo, cómo infiltrar agentes y doble agentes dentro de las filas de las naciones enemigas. A eso se le llamó la Guerra Fría, porque no se trataba otra vez de cañones, se trataba de
pensamiento, de la cultura, de la propaganda, del relato. Y en ese contexto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, como te decía, surgen tremendas iniciativas misioneras, pero con una impronta de guerra. Otro tipo de guerra, ahora una guerra espiritual, el ejército de Dios, la militancia cristiana. Y aparece, mire qué casualidad, justo cuando comienza la Guerra Fría, 1948, aparece Billy Graham. Wow. ¿Y sabe lo que hacía Billy Graham? El mayor evangelista conocido, por lo menos de la historia moderna. Él, ¿cómo llamaba sus eventos? Las cruzadas de Billy Graham, o con Billy Graham. Las cruzadas, porque era una cosa de hay que meterse, hay que ir, una militancia. Años más tarde surgiría Luis Palau, nuestro querido hermano que se nos adelantó con el Señor. ¿Y cómo llamaba su ministerio? Cruzada con Luis Palau. Luego con los años le cambiaron a festivales. Y surgen ministerios tremendos. Por ejemplo, Cruzada Estudiantil para Cristo. Cruzada cada hogar. OM se llama Operación Movilización. Año 55. Y ahí también en el 57 surge, ¿quién? El hermano Andrés, el contrabandista de Dios. Y era todo, y Corrie ten Boom con el refugio secreto, y el torturado por Cristo, torturado por su fe. ¿Cómo meter una Biblia escondida y orando para que los guardias comunistas de la Unión Soviética no lo descubrieran? Y hay tantas historias de cómo el Señor enceguecía a los soldados y pasaban las Biblias. Pero también hubo historias de los que fueron descubiertos y terminaron 14 años en la cárcel por llevar evangelios de San Lucas o San Marcos o San Juan. ¡Wow! Todo eso pasó en el tiempo de esta Guerra Fría. Entre 1947 surgió ¿qué? Juventud con una misión. Y surgió un montón de Wycliffe, los traductores de la Biblia, y la lista sería inmensa. Los movimientos misioneros universitarios. ¡Wow! Todo eso surgió en los 15 años siguientes de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta, ¿qué es lo que Dios estará entretejiendo entre sus manos para luego y en medio y después de esta pandemia? Es tu oportunidad y la mía. Hay algo extraordinario que se está preparando en el cielo y que el Señor lo quiere compartir con su pueblo en la tierra. Amén. ¿Lo crees? Y es para no quedarte afuera. Yo no me quiero quedar afuera. Porque yo sé que en medio otra vez de esto grande, terrible, doloroso, que nos deja a todos en incertidumbre y vulnerabilidad, yo sé que se viene algo más grande que me incluye a mí y te incluye a vos. No me lo quiero perder. Wow. Los grandes eventos, creo que lo tenemos también ahí. Inventos y tormentos. Esto es para reforzar la declaración anterior. Los grandes eventos, inventos y tormentos no están separados de los planes mayores que Dios tiene para el mundo. Los grandes eventos, los grandes inventos y los grandes tormentos. Allí en el 1455, un alemán llamado Johannes Gutenberg la invención de la imprenta, para ponerlo en un contexto actual, es como si fuera la telefonía celular, internet, Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales juntas, todo el paquete tecnológico de los últimos 40 años, todo eso era el equivalente a la imprenta. 1455. Y miren qué casualidad, sucede en Alemania. El primer libro que imprime Gutenberg, eran primero unos ensayos, pero libro publicado, ¿es cuál? ¿Qué publica? La Biblia. Uno de los mayores inventos de los últimos siglos.
Y oh, qué casualidad, 61 años más tarde, también en Alemania, mira que hay países, ¿eh? ¿O será que había algo preparado en los cielos? En la misma Alemania, 61 años más tarde, en aquel tiempo, 500 años atrás, 61 años era como decir 2 años ahora, porque los tiempos, los cambios eran más espaciados. Nada más que 61 años más tarde, se levanta un tío ahí llamado Martín Lutero. ¿Dónde era? También en Alemania. Y produce la mayor reforma de la cual vos y yo hoy somos parte. Y escribe las 95 tesis que produjeron esa reforma espiritual y las clava en la catedral de Wittenberg de Alemania. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Lutero con Gutenberg? ¿Sabes qué? Es que esas 95 tesis cayeron justo, oh qué casualidad, con la invención de la imprenta. Y se imprimieron por todos lados, se difundieron por toda Europa. Oh, y se levantó una iglesia transformada, y otra vez, de la cual vos y yo somos parte. ¡Qué casualidad! En medio de unos tremendos inventos hay hoy un proyecto soberano de Dios. No están los grandes cambios, no están separados. Inventos y aún los tormentos no están separados del obrar de Dios. Hay contextos, estos escenarios que estamos viviendo. Mira, acompáñame ahí, vamos a hacer un trabajito a la inversa. Allí en Lucas capítulo 2, primero del verso 5b, la segunda parte, donde lo voy a hacer un poquito más rápido por ahí. El énfasis que pone en ese primer relato es que nació nuestro Salvador, ¿no? Ella se encontraba encinta mientras estaban hablando de María, se le cumplió el tiempo, así que dio luz a su hijo, que es Jesús. Su hijo primogénito lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Este es un momento histórico, espiritual, el momento que marcó la historia antes y después de Cristo. El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Pero para llegar a este momento hubo un escenario que no fue COVID, fue otro escenario, un contexto que yo lo leí cientos de veces y generalmente lo pasé por alto porque nunca me interesó. No me pareció relevante hasta que el Espíritu Santo dice, si está en mi palabra es porque es relevante. No está de más, no es relleno. Así que cuando yo voy justo a los versículos previos, desde el verso 1, allí en Lucas capítulo 2, me dice así, por aquellos días, llámese otra vez, evento, tormento, invento, los cambios políticos, económicos, tecnológicos. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Y yo hubiera dicho, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué es lo importante acá? ¿Que Jesús nació? Pero parece que en la mirada contextualizada de todas las circunstancias, para Dios era importante. Y era tan importante, déjame que te lo abra, te lo mastique un poquitito. Era el primer censo del Imperio Romano. Un censo se hacía básicamente para recaudar impuestos, a ver cuánta gente había, para que paguen impuestos, y para prepararse para la guerra, para saber cuántos efectivos militares tenemos para luchar. El Imperio Romano en aquel tiempo, dicen los historiadores, que tenía aproximadamente 65 millones de habitantes. Y este era el primer censo. José y María tuvieron que viajar más de 100 kilómetros, era un camino aproximado, dicen historiadores, de 6 días para llegar a Belén. ¿Pero por qué al Señor se le ocurrió justo nacer? Si hubiera ido un tiempo más tarde, hubiera encontrado lugar en el mesón. Pero como fue justo en el tiempo del censo,
del primer censo de toda la historia del Imperio Romano, de la potencia más grande del mundo en aquel momento, claro que no encontraron lugar. Había un escenario en el cual fue manifestado el propósito de Dios, al cual yo nunca le di importancia a todo. ¿Qué me importa quién era Augusto César, Cirenio? No me interesa. No me interesa el censo, hasta que me di cuenta que para Dios el censo, el contexto, las situaciones eran importantes y que yo tenía que prestar atención porque era el indicador de algo extraordinario y más grande que el censo que iba a suceder. Si usted no me cree, vamos a saltar ahí al otro capítulo, en Lucas 3, y otra vez comenzando por atrás. Dice que la palabra de Dios llegó a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¡Wow! ¡Qué momento histórico del Señor! El ministerio de Juan el Bautista preparando el camino para el Señor. La palabra de Dios llegó a Juan. Esto es lo importante. Pero si voy un poquitito más atrás, a ver el contexto desde el versículo 1, miren, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Lisanias en Abilén, el sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Y otra vez digo, ¿y a mí qué me importa? Ustedes no le digan nada al Señor, pero si hubiera sido por mí, yo lo saco eso de la Biblia. O sea, ¿para qué está? ¿Qué me interesa quién era, quién no era? Y acá menciona a 7, no a 1, a 7 líderes políticos religiosos y lo pone en la escena para que nosotros entendamos en qué contexto, en qué pandemia, en qué evento, en qué tormento, en medio de qué invento, en medio de qué cambio tecnológico, político, económico, sucedía y venía algo trascendental de la agenda del cielo, preparándonos para ser la iglesia que viene, que Dios está preparando. Así que no es solamente, bueno, a ver cómo nos arreglamos, a ver cómo sobrevivo la pandemia, a ver qué hago de mi vida con la universidad, con el colegio, con la plata. Esto es algo mucho más profundo. Esto nos está llamando y desafiando a cambios drásticos en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión unos con otros, en nuestra militancia en el reino de Dios, para que Rosario sea sacudido por el poder del Espíritu Santo, para que se levante una fuerza misionera hasta los confines de la tierra, para meternos en todas las esferas de la sociedad. Si Jesús con 12, que luego eran 70, 120, 500, acá tenemos un poco más de eso. Y había algunos que le negaron, otro que lo traicionó. Si produjeron la revolución que produjeron, ¿qué es lo que Dios podrá hacer con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en este lugar? ¡Wow! Si vamos a Hechos 8:1, simplemente ni más ni menos se desata una tremenda persecución sobre la iglesia. Y viene un tiempo de persecución, que quizás no es que te pongan preso por predicar el evangelio, por tener una Biblia. Pero viene persecución y ya la estamos viendo, pero todavía no estamos viendo lo que se viene realmente fuerte. Persecución mediática, antiderechos, fundamentalistas. Ustedes que están en contra de las libertades y las políticas inclusivas. Viene no solamente persecución mediática, social, laboral, económica. Y hasta también podría ser política. Pero viene otro tipo, donde te marginan, donde te hacen, dicen los ingleses, el relational vacuum, el vacío relacional, donde no te aprueban materias, ni en el secundario, tampoco en la universidad, depende de dónde vayas. Y viene la presión, y la presión, y no es solamente por tema aborto, ideología de género, ni siquiera por la eutanasia que ya se viene en camino, por el solo hecho de seguir a Jesús.
Y se viene. Así que esto va a generar en nosotros un proceso de definiciones. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿A qué pueblo, a qué tribu pertenezco? ¿A quién sigo? Aunque todo sea una presión en contra. Isaías 6:1. Bueno, ahí, aquel día se desató una gran... Usted puede seguir leyendo. Pero a causa de esa persecución, el pueblo de Dios fue disperso y llegaron a donde todavía no habían llegado, a toda la región de Judea y Samaria. Extraordinario. En medio de una dolorosa persecución. Y ahí mismo en Isaías 6:1, donde dice, este pasaje es conocido, que dice, en el año en que murió el rey Usías, era un rey muy amado por el pueblo, la nación estaba de luto, en medio del dolor de la muerte de un rey amado, dice Isaías, yo vi al Señor. Tuvo una manifestación de la gloria de Dios y fue encomendado a la misión. Heme aquí, Señor, envíame a mí. A causa de esa revelación de la gloria de Dios en medio de un año de luto y de dolor. ¿Y qué podríamos decir también de nuestra historia argentina? Para 1982, chicos, vivíamos en medio de una dictadura militar, miles de desaparecidos. Hoy nosotros tenemos 40, 50% de inflación. Para aquel entonces teníamos 400% de inflación. Así que no te quejes. La inflación era 10 veces más de lo que teníamos. Imagínate, gobierno militar, los medios de comunicación castrados, desaparecidos, hiperinflación y la frutilla del postre de toda esa ignominia que fue la guerra de las Malvinas, 1982. Así que peor no podíamos estar. Una iglesia pequeñita. Ni sé qué era de Santuario de Fe en el 82, si existía o no existía. Existía, pero no era esto. Sería lindo tener una foto en 1982. ¿Cómo eran nuestros ministerios? Una iglesia de 200 era una mega iglesia. Vos preguntabas en el 82, decías, soy cristiano evangélico, y la gente decía, ¿evangé qué? Hoy vos decís que sos cristiano evangélico y la gente te dice, dígame, ¿usted es bautista, pentecostal, de la Alianza Cristiana Misionera, o de los brasileros? Ya. Y toda la gente te dice, los políticos que ministramos nos dicen, sí, mi chofer es evangelista, la señora que limpia mi casa es evangelista, mi primo es evangelista, están rodeados. Pero en el 82 no era así, ¿eh? Así que en medio de este dolor tan grande, de dictadura militar, la guerra de las Malvinas, hiperinflación, miles de desaparecidos, justo, ¡oh, qué casualidad! En el mismo año aparece un bajito así, que tenía menos de 3 años de convertido, que solamente tenía 2 sermones para predicar, el ciego Bartimeo y el hijo pródigo. Y justo, oh, qué casualidad, en ese mismo año nefasto apareció un peticito así que decía, oíme bien, Satanás. ¿No querés darle un aplauso al Señor para decir que Él está sentado en el trono? Él está sentado en el trono. Hay algo grande que se viene, pero que el Señor quiere incluirte a vos y a mí. No miremos para otro lado, no sintonicemos otra frecuencia. Señor, ¿qué quiere? Esto es algo tan impresionante que nunca sucedió. Nunca mis padres, mis abuelos, nunca nadie vivió algo como esto. Es que quiere decir algo. Una ola se viene y yo no me la quiero perder. Wow. Tuvimos entonces un impacto COVID. Lo tenemos, un mundo vulnerable. En la sociedad, trastocando toda la economía, los sistemas de salud, trabajo, educación, y podríamos agregar mucho a la lista. Pero en la iglesia también. Templos cerrados, algunos que se están reabriendo, otros que se vuelven a cerrar. Y ahora no hablo solamente de Argentina, hablo del mundo y de nuestra Latinoamérica. Pero también un montón de pastores fallecidos.
Calculamos como mínimo, que en Latinoamérica, por el COVID, ya hay más de 1.500 pastores fallecidos. Y esto no es solamente el dolor de su familia, de una esposa, de los hijos, de los seres queridos del pastor. Esto implica también la transición de 1.500 iglesias que se quedaron sin pastor. Y ahora están preguntando, Señor, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Porque la gente acostumbrada al carisma, a la palabra del pastor, y ahora. ¡Wow! Trae un sacudón muy grande. Todos nosotros sabíamos que la iglesia no es el lugar. Habitualmente decimos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Todos sabíamos que la iglesia somos nosotros, lo sabíamos acá. Pero ahora forzosamente nos está bajando acá. Que la iglesia somos nosotros, templo del Espíritu Santo, que nos tenemos que congregar, claro que sí, pero que no termina en un auditorio, en un santuario. Es santuario porque vienen los santos a este lugar. Pero desde aquí se mueve y es la iglesia metida en todas partes, influyente, como levadura que leuda la masa, como sal de la tierra. Es la iglesia que va en el colectivo, en el transporte público, en la universidad, en los colegios, en el comercio. Y que ya no dependo solamente de 1, 2, 3 días. Incluye los 1, 2, 3 días que me congrego. Incluye los grupos o las células. Pero esa es la mínima, es la plataforma, no es el techo. Es la plataforma para un sacudón enorme. Y eso es lo que viene si estamos dispuestos a seguir al Señor. Me decían algunos pastores amigos en Estados Unidos, aquí la gente volvió a la normalidad de lunes a sábado. Hace vida normal, pero el domingo, el día de ir a la iglesia, todos eligen hacer cuarentena. ¡Wow! Y esto está pasando en el mundo entero. Algunas iglesias pudieron navegar y están pudiendo navegar mejor. El hecho que todos ustedes estén aquí esta noche es una bendición. Pero no sabemos realmente qué políticas un gobierno municipal, provincial va a tomar mañana. No lo sabemos. Pero algo, oh Señor, nosotros vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. Vamos a demostrar que somos iglesia con templo o sin templo. Aleluya. Así que en este tiempo nosotros vemos hay una, que se habla en el COVID, ¿no?, de la curva ascendente. La tenemos ahí. Una curva ascendente. Y hemos visto, y lo estamos viendo en estos años, una curva es simplemente para graficar en algo. Esa curva ascendente que los infectólogos han hablado de cómo sube la mortalidad, cómo la gente se ha infectado, ¿no?, en la franja de la edad, la franja etaria. El crecimiento de la iglesia, según organismos oficiales, el CONICET, llegó hoy a un 15% de la iglesia evangélica. Ha habido una curva ascendente del envío de misioneros. Yo puse más o menos. Argentina tendría que tener como mínimo 5.000 misioneros transculturales. Y no llegamos ni siquiera a 1.000. Y un día estábamos con el hermano Anacondia en Ucrania predicando. Y él, en el medio del desayuno me dice, Alejandro, después de tantos años de ministerio, llegué a una conclusión. Dios bendice a las naciones que envían misioneros a las naciones. Y esto es algo que tendremos que recalibrar. ¿Cómo nosotros, como pueblo de Dios, vamos a mirar a las naciones, aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de tener un testimonio presencial, fiel? Tenemos en el norte de India, gente, ciudades de 3 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene Rosario? ¿2 y algo? Digamos 2 millones, casi 2 millones. Tenemos, imagínate, ciudades en el norte de India de 3 millones, más grandes que Rosario, y no tienen ni una sola iglesia evangélica. Ahora te pregunto, ¿Dios es justo? ¿Dios es justo? ¿Dios es justo? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos tanto testimonio aquí y allá no tienen testimonio? ¿La culpa es de Dios? ¿O será que nosotros tendremos que responder? Dios nos está dando
Oportunidades. Ahora las fronteras están cerradas, pero prepárate para tener una visión global. Mire, me tocó ir a Moscú cuando estaba abriéndose luego la caída de la Unión Soviética. Y llegué a Moscú en el año 1991, 30 años atrás. Y te miraban ahí el pasaporte, la cara, pasaporte, la cara. 8 veces, yo estaba casi temblando. Y como había leído tantas historias de los que terminaban presos por el comunismo, digo, Señor, que no me encierren. Y estábamos allí, pleno invierno, todo nevado, Moscú. Y de repente, eran los primeros días de apertura económica. La inauguración en pleno centro de Moscú, Avenida Gorky, el primer McDonald's. Bajo la nieve había 3 cuadras de cola para comer una hamburguesa. 3 cuadras de cola. Bajo la nieve. Yo digo, esta gente está loca. Cuando prueben la... No voy a hacer campaña en contra. Pero por una hamburguesa. Que te la pintan así y después finito. Todo eso. 3 cuadras de cola bajo la nieve. ¿Y cómo hicieron para meterse tan rápido? ¿Cómo hicieron para estar en uno de los lugares? Apenas abrió, ya estaban inaugurando. Y cuando comencé a averiguar un poquito, McDonald's había elaborado el proyecto Moscú hace 10 años atrás. Ya tenían el lugar, ya tenían la carpeta, ya tenían el proyecto. Apenas Moscú dijo, abrir, ya metieron McDonald's ahí. La iglesia preparada para terminar la gran comisión en las naciones. Amén. Así que, claro, en medio de esta curva ascendente, también hemos crecido en influencia social. La iglesia con colegios, en los comedores, asistencia social, ministerio en las cárceles. Esto ha crecido tremendamente en Argentina. Los gobernantes nos llaman. Todo el que quiere ser candidato, gobernador, intendente, concejal, diputado, comienzan a hacer el tour por las iglesias evangélicas de La Quiaca hasta Ushuaia. Hace pocos años atrás queríamos hablar con un intendente en cualquier ciudad y después de 3 meses te recibía, con suerte, digamos, el secretario de un subsecretario. Ahora los intendentes y candidatos y gobernadores vienen a visitarnos. Cuidado. Hoy tenemos más prestigio, Señor, pero nosotros no queremos ser aquellos que abrazan el prestigio. Queremos ser los que se arremangan y hacen la tarea. Los que predican el evangelio. Los que salen a las calles. Así que sí ha habido una curva ascendente en la relación pastoral, pero tendremos que cuidarnos. No somos el poder evangélico, somos los que llevamos el poder del Espíritu Santo en todo lugar donde nos movemos y vamos. Podríamos hablar de cristianos en el ámbito gubernamental, en las artes, en el deporte, en todas las esferas. Ha habido una curva ascendente, pero también ha habido una curva ascendente de gente apartada, de pecados ocultos. Una curva ascendente también de gente desanimada, familias destruidas, siendo creyentes, matrimonios creyentes, divorciándose. Señor, nosotros tenemos que otra vez arremangarnos. Estamos en medio de una batalla. Allí en Primera de Reyes, mirando ahora para adelante. Primera de Reyes capítulo 20. Hay un relato, luego lo podés buscar. Y te lo pinto como si fuera una película, una novela. Nos habla allí de un rey de Israel que estaba enfrentado contra el rey Ben-Hadad de Siria, más 32 reyes aliados con este rey de Siria. Y aparece ahí ya la voz de un profeta. Y este rey era de lo peorcito, Acab. Y a través del profeta, Dios le dice al rey, yo te los voy a dar a los enemigos, te los voy a entregar en tu mano para que sepas que yo soy Dios. O sea, para ver si volvés tu corazón a mí. Y ahí estaba la voz del profeta. Y el profeta le dice, el rey le pregunta, bueno, ¿quién va a iniciar la batalla? Anotate este pasaje para leerlo después. Son 9 versículos. ¿Quién va a iniciar la batalla? Y el profeta le dice, tú vas a dar como el grito, a la carga, mis valientes. Pero los que van a ir a la vanguardia
vanguard, la guardia que va adelante, los que van a la vanguardia son 232 cadetes. Otra versión dice los jóvenes oficiales de las provincias. Los jóvenes oficiales. No eran los generales los que iban al frente, no eran los reyes, no eran los grandes expertos, eran aquellos que se estaban preparando, los que estaban en proceso de formación, los jóvenes oficiales de las provincias. NBI versión, los cadetes. Los cadetes. ¿Viste? El cadete de una empresa hace de todo, ¿no? Aprende a hacer todo el trabajo de los cadetes, los aprendices. Y la palabra, Dios dijo, van a ser 232. 232, acá hay mucho más que eso. Se van a enfrentar a 33 reyes, Ben-Hadad más 32 reyes, y los van a vencer. Es una locura. Si son aprendices, son hasta inmaduros. Mire, yo le digo un secretito. Esto se lo digo generalmente a pastores. Yo prefiero caminar con gente inmadura antes que con gente más dura. Porque el inmaduro que quiere crecer, extraordinario. Pero el más duro que dice, que queda atado a su experiencia personal y que toma decisiones en base a su experiencia y no en base a la obediencia al Espíritu Santo. ¡Wow! Y Dios está buscando un pueblo, amados, un pueblo que le diga, Señor, yo no sé cómo, no tengo idea, no tengo experiencia, pero te creo y te obedezco y me meto. Te creo, te obedezco y me meto. Te creo que me estás llamando. Te obedezco, Señor, me arrepiento de mis pecados, me despojo de todo lastre de pecado. Señor, quiero andar en santidad y quiero arremangarme para asumir la militancia del pueblo de Dios. Así que estaba allí. Y después aparecen la tropa. Los que iban detrás de estos 232 eran 7,000. Pero los que iban adelante eran los muchachos. 232 aprendices. Y Dios les dio una tremenda victoria. ¡Wow! Sobre 33 reyes. De tal manera que los consejeros del rey de Siria le dicen al rey, mira, hay que prepararse porque los reyes, los dioses de esta gente, hay que cambiar de escenario. Y el profeta le dice al rey de Israel, verso 22, donde lo tenemos, no se duerma usted en los laureles, trace un buen plan, porque el año próximo los enemigos van a volver a atacar. Este es el tiempo de posicionar al ejército de Dios. En otras palabras, de posicionarte. Ustedes, como jóvenes, aquí en Rosario, de posicionarse. Trace un buen plan, porque el año que viene el escenario de batalla va a cambiar. Primero fuera en las montañas, luego va a ser en la llanura, pero tenemos que estar preparados. Y Dios les dio otra vez otra victoria. Meditate después en tu casa, procesalo este pasaje. Me encanta ver esta vanguardia de los 232 aprendices. Y en medio de todo esto, en lo que llamamos nuestro mundo de las redes, el mundo de la telaraña, el mundo web, si le vamos a poner como un paralelismo, ustedes que son expertos en estas cosas, aún nuestras naciones, aún la iglesia del Señor, le podríamos trazar un paralelismo, un paralelo, aún la evolución tecnológica y de cómo hemos tenido aún un concepto, una visión de 1.0 en la sociedad, en las comunicaciones y aún nosotros mismos como pueblo de Dios. Ese mundo 1.0 marcado en el inicio de 1990, hizo que los contenidos de educación, política, diseño, aún de la vida de la iglesia, se podían consumir contenidos. Era unidireccional, información estática, unidireccional, donde como ahora estoy haciendo,
esto es información unidireccional. De alguien que habla, de otro que escucha. Pero no va a terminar ahí. Va a continuar con abrazar la palabra y ponerla por obra. Pero lo que hemos tenido más experiencia es en este tipo de transmisión y comunicación unidireccional. Información estática, unidireccional, sin interacción, todo bajo control, la información controlada. Y si fuera la ilustración de un restaurante, sería: vení, sentate a la mesa a comer, estás invitado. Vení a la iglesia, comé. Yo tenía un cuadro ahí en mi casa de chiquito que decía, estaba la mesa ahí, grande, y decía: venid que todo ya está preparado. Una bendición. Gloria a Dios que podemos venir y comer. Y tenemos banquete, tenemos palabra, tenemos ministración, tenemos consejería, amistad. Recibimos. 1.0. Y es una bendición, no estamos descalificando. Pero esto siguió avanzando. Y yo no me puedo quedar limitado solamente al sentate a comer. Vení a la iglesia, porque el Señor sigue moviendo su mano. Acordate, los cambios también tecnológicos, inventos, no están separados de los propósitos de Dios. Así que se amplía el concepto, la visión, a lo que conocimos como 2.0. Ahí, ejemplificado por el surgimiento 2004, Facebook, nuestro amigo Mark Zuckerberg y algunos otros amiguitos 2 o 3 amiguitos más. 2004, el surgimiento de Facebook, y el concepto comienza, la mirada comienza a cambiar. Ahora conecta a personas con personas. Zoom, WhatsApp y tantos otros. El periodismo ciudadano ya no es solamente algo unidireccional, ahora hay más participación, hay mayor interacción, mayor involucramiento, mayor innovación. Efesios 4:16, donde dice, es la función propia de cada miembro. No es solamente sentate a comer, ahora tenés que trabajar. Tenés que ser parte, ahí está la función propia de cada integrante del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12, el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Las iniciativas ya no vienen de un solo lugar. Claro, hay autoridad espiritual, reconocemos a nuestros líderes, pero nosotros ya no tenemos una actitud pasiva. A ver qué dicen los líderes, a ver qué dice Pablo, a ver qué dice el hermano Norberto, a ver qué, y nos quedamos ahí. No. Este 2.0 no solamente te dice sentate a comer, ahora te dice vení a la cocina, ayúdame a cocinar. Arremangate y vení a laburar. Ya no es solamente unidireccional. Lo tenemos, pero se amplía 2.0, una visión. Ahora tenés que venir a cocinar conmigo. Ahora vos tenés responsabilidad. Ahora tenés que dar lugar a la iniciativa. Ahora tenés que transpirar la camiseta, mijito. No te podés quedar afuera, porque se amplió a esta visión del 2.0. Así que hay iniciativas. Sí, bajo autoridad, en un contexto de rendición de cuentas, de amor, no de llaneros solitarios, pero hay iniciativas. Oh, hermano, mirá, Pablo, yo estaba orando y creo que el Señor quiere hacer esto a través mío. O comenzar con un grupo en tal lugar. ¡Wow! Cómo ser iglesia en todo lugar, en las esferas de la sociedad. Entrá a la cocina conmigo, arremangate y ayúdame a cocinar. Pero esto no terminó ahí. Se amplía la visión a 3.0. Y no voy a entrar al 4.0, me quedo en el 3. A una mirada de 3.0. Donde, mire, fue interesante, hace unos meses cuando, no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuve aquí, pero estaba hablando con el hermano Norberto. Ya era tiempo de la pandemia. ¿Cuándo estuve acá? ¿Hace 6 meses, 5 meses? No me acuerdo. Pero él me decía, ¿sabés lo que el Señor me está acomodando? Es que más que ser un jugador, mi rol es ser
director técnico. Y ver nuestros hermanos movilizarse y hacer cosas y emprender cosas que jamás habían emprendido. Y me quedó esta expresión. No sé si te acuerdas, Pablito, hoy. Ser director técnico. ¡Wow! Yo te pastoreo, pero vos me vas a liderar a mí. Cadetes a la vanguardia, que responden a un ADN, a un sentir, a un corazón, que no son independientes, pero que ahora asumen y dicen, yo también voy a picar la cebollita, y aunque me haga llorar, ¿viste? Mientras pico la cebolla, y yo también voy a lavar los platos, y yo también voy a poner mi motocicleta, mi bicicleta, lo que tengo y lo que no tengo para ese proyecto. Oh, es un tiempo de entrar a la cocina. Pero no solamente para ayudar a cocinar, sino que el Señor nos está llevando a una visión 3.0. Y esto es un desafío. Para nosotros como iglesia en Argentina y en el mundo es nuevo. No sé cuándo va a pasar o cómo se va a desarrollar. Pero una de las cosas que nos mostró Zoom fue que estuviera el otro que conectado a 50 metros o en Hong Kong, estábamos todos a la misma distancia, ¿no? ¿Sí o no? El elemento geográfico ya no era tan relevante. Era lo mismo comunicarse con tu tío que estaba en otro barrio que con un misionero que estaba en Bangladesh. Exactamente lo mismo. Y en los cuadraditos de Zoom no había diferencia. Opa. ¿Qué? ¿Para qué me estás preparando, Señor? ¿Para qué me estás preparando? Nosotros tenemos misioneros en Medio Oriente que antes cuando estaban acá nos ayudaban con la contabilidad. ¿Sabes que estando en Medio Oriente pueden seguir ayudando con la firma digital y todo? Es donde se comienza una visión más de cuerpo. Conecta no solamente personas, conecta visiones, conecta proyectos y contenidos. Ahora es, hagamos el menú juntos. Si vos mirás las películas de hace unos años atrás, cuando iniciaba, aparecía el león de MGM, ¿no? MGM, el león creo que era, o de la Warner Bros. Te aparecía un solo ícono ahí. Ahora pone cualquier película y te ponen 4 o 5. Te pone producción original Netflix, MGM, productora tal. Fíjate, la mayoría de las películas que vas a ver ya no tienen el monopolio de una cinematográfica, es de muchos. Y todo un sector lo hacen en Bangladesh, toda otra parte de la película la hacen en Sri Lanka, la otra parte, toda la animación, llevé a mi nieto a ver Tom y Jerry. Toda la animación en otro sector, y cuando vos ves al principio, no al final los créditos, que aparece también, pero al principio ves que fueron como 4 o 5 cinematográficas que sinergizaron, se acoplaron sin fronteras, con una visión, con un proyecto. ¡Wow! Hagamos el menú juntos. Hagamos el menú juntos. Y el Señor nos puede dar conexiones en todo el pueblo de Dios, en medio de las naciones, para hacer cosas que ni imaginábamos, que rompen con nuestra limitación geográfica. Bueno, puedo hacer con esta gente que tengo acá. Hoy podemos hacer de todo, con todos, para todos. Si hay una visión del Espíritu Santo. Quizás está diciendo, ¿y eso con qué se come? Yo tampoco sé todo. Pero lo que sé es que el Señor está ampliándonos, rompiendo nuestra cabeza y ensanchando nuestro corazón para que digamos, Señor, no entiendo todo, pero a todo lo que venga de ti lo quiero seguir. Wow.
Por eso Levítico. Un mundo con más alianzas estratégicas, acuerdos espirituales, diferentes iniciativas ministeriales juntas, un mundo más sinérgico. Y ahora le pongo el brochecito a esto. Esa sinergia, que no es un invento de los últimos 40 años, ya estaba en Levítico, capítulo 26. 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. Los primeros 5 podían alcanzar ¿a cuántos? A 100. O sea, un efecto de multiplicado potencial de 20. 5 por 20, 100. Pero 100 de ustedes perseguirán a 10.000. En vez de 20 ahora el alcance, ahora es de 100. Porque esa sinergia de la cual hoy muchos hablan tanto y no reconocen que esto viene de la palabra de Dios. La definición es: el esfuerzo del todo, juntos, es mayor que la suma de las partes, dando una mayor efectividad que si se actúa por separado. Oh, el Señor quiere conectar a su pueblo. No solamente unidad de la iglesia en Argentina, en las naciones. Proyectos que Santuario de Fe pueda hacer, a lo mejor con la iglesia, algunas iglesias en Filipinas. ¡Wow! Animación computada. Señor, los recursos que hoy tenemos no están solamente en nuestros propios ministerios, están en su pueblo. Jesús. Por muchos años las empresas más fuertes del país, y con esto voy terminando. Las empresas eran las que tenían grandes fábricas: General Motors, Renault, Fiat, Cemento, Loma Negra. Las grandes empresas, grandes extensiones. Era una fábrica, un espacio físico, edificio, fábrica, templo. La herramienta era la venta del local y usábamos las redes digitales para llegar a mayor clientela. Pero ahora, la empresa más poderosa de Argentina, la verdad que no está fundamentada en el espacio físico, una fábrica. ¿Sabes cuál es? Ay, yo me olvidé, la tengo acá. ¿Cuál era? Mercado Libre. 140.000 millones de dólares. O sea, la esencia la tienen en la nube, en el aire. Y usan el espacio físico. Ya no es que tengo desde el espacio físico, trato de llegar a más clientela. Es al revés, cambió. Ahora una productora es más importante que un canal de televisión. Porque los contenidos, la esencia, el servicio, lo que está en la nube, hoy es más importante que tener 3.000 hectáreas en cualquier lugar con las grandes fábricas. Y algo que ni sabemos dónde está, pero ahora usa aviones, Mercado Libre, tiene más valor que casi todas las grandes, las 10 empresas más poderosas de Argentina. Mercado Libre es mucho más poderoso. Le voy a cobrar la propaganda. Y está en el aire. Claro, utilizan espacios para dar un mejor servicio y llegar a una clientela global, no solamente argentina. Cambió todo. ¿Será que eso tendrá algo que ver con nuestros ministerios? Nuestros llamados. Póngase de pie, por favor. Oh, Jesús. Pero ¿sabe lo más maravilloso de todo esto? Como Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nunca vamos a reemplazar las relaciones humanas.
Y volveremos a los abrazos, volveremos. Porque Dios nos hizo así. Y por más que tengamos toda la tecnología, por más que pase lo que pase, nuestra relación con Él se va a transmitir en una relación de amor hacia los perdidos, hacia su pueblo, el pueblo de Dios. Pero en este mundo tan convulsionado, yo no sé si te dejé más certezas o más confusión. Pero espero que de alguna manera el Señor utilice esta palabra para rompernos la cabeza y ensancharnos el corazón. Señor, no entiendo todo. Este abuelo de 61 años entiende menos. Pero me lo huelo. Hay olor a gloria. Hay olor a un tsunami glorioso del Espíritu Santo, una ola que nos lleva. Oh, un tsunami que no destruye, sino que, wow, qué oportunidad, qué tiempo glorioso. Levanta tus manos al cielo. Señor, en esta noche, en un mundo tan vulnerable, donde todo está siendo conmovido, donde las columnas, los paradigmas están siendo sacudidos, yo quiero alinearme a tu corazón. Yo quiero alinearme a tu presencia. Señor, venimos aquí como los 232 cadetes que posiblemente no entendían. Sabían que iban a la vanguardia, pero era un desafío tan imposible. Pero tu palabra estaba en el medio. Oh Señor, hoy Señor, en esta noche, tú nos llevas a tiempos de definiciones, tiempos de decisiones. No vuelvo atrás, Señor. Oh Jesús.